Benditos sean, hermanos, en su gran misericordia. El Señor les guarde y les bendiga hoy y cada día. Una vez más estoy aquí para compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor. Cada día, así como necesitamos el alimento para nuestro cuerpo, así como cada día nosotros procuramos alcanzar esa alimentación que mantendrá con vitalidad, con vigor nuestro cuerpo. También de esa misma manera necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Y el alimento propicio para nuestra vida espiritual es la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo dijo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, así que necesitamos día tras día tener una alimentación espiritual saludable, cosa que estoy procurando cada día colaborar con eso. En primer lugar para mi propia vida y luego para todos aquellos que asisten y ven estas reflexiones. No tiene la intención esta reflexión de discipular, ni menos de hacer una clase de teología o alguna cosa mucho más profunda. Es para pensar en los principios de la palabra de Dios, para considerar lo que nos enseña la palabra de Dios y que podemos ir aplicando día tras día en nuestra vida, que será útil en los momentos que precisamos alguna palabra que nos sostenga, nos anime, nos exhorte y transforme también nuestro pensamiento. Hoy quisiera compartirles un versículo bíblico que está en el contexto, por supuesto, de todo un capítulo, que es 1 Corintios 15:58. Hace muchos años atrás, al leer este versículo, pasó a ser uno muy importante en mi vida, porque tiene una exhortación del apóstol Pablo para todos los creyentes. Dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la gracia del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Cuando leemos este versículo, no debemos considerarlo por separado de su contexto, porque el apóstol Pablo lo dice a razón de una pregunta. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo viene respondiendo a una serie de consultas que hace la iglesia. La iglesia en Corinto se había envuelto en una discusión acerca de los ministros, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Cada uno tenía su facción y se acomodaban y se alineaban con alguno de los ministros, y por supuesto los que no se sujetaban a nadie se alineaban a Cristo. Y viene respondiendo Pablo debido a todas estas situaciones, preguntas como la pregunta respecto a los ídolos, qué se debe hacer con los sacrificados de los ídolos, la pregunta acerca del matrimonio, preguntas acerca de la ofrenda, y en el capítulo 15 la pregunta es respecto a la resurrección. Algunas ideas habían surgido en Corinto, considerando que la ciudad de Corinto era una ciudad griega,
Entonces la concepción acerca de la vida y de la muerte distaba un poco de lo que era la concepción escritural y bíblica que tenía la iglesia. Y los hermanos estaban ahí seguramente con algunas dudas respecto a cómo era la resurrección, cómo se efectuaría la resurrección, cuál sería la naturaleza de la resurrección. Entonces el apóstol Pablo, para poder dar una explicación, primero comienza hablando acerca de que el Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos después de haber padecido, después de haber sido crucificado y sepultado. El Señor resucita y comienza a aparecerse a los testigos de la resurrección, que son sus discípulos más cercanos, y también a un grupo de personas, y algunos de ellos en caso particular. Y luego Pablo da una explicación o una afirmación que va a ser fundamental para la fe cristiana. Dice: si los muertos no resucitan, vana es nuestra fe y estamos aún en nuestros pecados. Entonces la aseveración de Pablo es: Cristo resucitó, y la resurrección entonces es un hecho. Cristo es la primicia de los que durmieron. Él es el que se levantó para no morir nunca más de la muerte. Se levantó y hoy día está en su trono de gloria. Y a causa de que Cristo resucitó, entonces la resurrección también es posible para los que creen en Él. Y de ahí en adelante desarrolla entonces la temática de la resurrección, explicando cómo será la resurrección, explicando varios elementos de la resurrección, y enseña entonces Pablo a los creyentes de la iglesia acerca de esta esperanza. Porque la resurrección no es solo un evento que esperamos, sino que es una verdad fundamental de la palabra de Dios para los que esperamos. Entonces, la resurrección es una esperanza. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, nosotros todos debemos estar confiados que las palabras de Jesús son palabras fieles y verdaderas, y que si Él dijo que nosotros vamos a resucitar y vivir con Él, eso va a ocurrir. Pero se presentan en el camino, como seguramente se presentaron en el camino de los corintios, de los hermanos de la iglesia de Corinto, interrogantes y dudas que nos hacen pensar acerca de la efectividad de las promesas, de la efectividad de las cosas que Dios dijo que haría. Y una de ellas es la resurrección. La resurrección es base fundamental de nuestra fe, porque como ya mencioné, el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Entonces la resurrección pasa a ser la base o una de las bases fundamentales de nuestra fe, porque estamos creyendo en un Dios vivo, estamos creyendo en un Cristo vivo, y no en una teoría o no en una historia que tuvo un final poco feliz. El Señor fue levantado por el Padre, y el apóstol Pablo dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. Es decir, el poder glorioso del Espíritu Santo que sacó a Jesús de la tumba y lo resucitó glorioso para volverlo a su trono de gloria, ese mismo Espíritu trabajará en nuestras vidas, ya sea cuando venga el Señor por nosotros para transformarnos, o cuando resucitemos y hemos partido de esta vida para levantar nuestros cuerpos mortales y unirlos a nuestra alma y a nuestro espíritu. En verdad, cuando el apóstol Pablo escribe el final de este capítulo, el último versículo, y nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes. Él está diciendo: estén firmes en la resurrección, estén firmes en la esperanza de vida que tienen. Y nosotros hoy día, cuando nos hemos alejado casi 2 milenios de esta aseveración, cuando Pablo dijo estas cosas,
La esperanza sigue viva, la esperanza sigue firme, la esperanza sigue vigente. Por lo tanto, por eso Pablo dice que debemos estar firmes. Además dice que debemos estar constantes. Es decir, no debemos estar un día considerando que vamos a resucitar y otro día parece que esto no va a ocurrir, sino que nuestra fe y nuestra esperanza debe ser permanente, debe ser constante. Y además debemos crecer en la obra del Señor. Es decir, la esperanza que tenemos de que un día Cristo no solo va a volver, sino que va a resucitar de los muertos a todos los que creyeron en Él. Esa esperanza nos debe hacer trabajar en la obra de Dios, nos debe hacer crecer en la obra de Dios. Y nosotros, manteniéndonos firmes en la esperanza, entonces avanzamos en la fe y crecemos en la fe y crecemos en la obra del Señor, haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado que realicemos, porque esa es una forma de mostrar de que nuestra esperanza es firme y que es segura. Cada día debemos ir creciendo en la obra del Señor, además el añadido de que el apóstol Pablo dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, no estamos trabajando por si acaso. No estamos trabajando y no habrá nada después de nuestro esfuerzo. No solo tendremos la vida eterna, sino que el apóstol Pablo dice que nos espera una corona, la cual está guardada para aquellos que aman su venida. Que el Señor nos ayude a estar firmes, estar constantes y a crecer en la obra del Señor siempre, con la esperanza de que la vida eterna es una promesa fiel que ha de cumplirse para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.